Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo capítulo de esta modalidad virtual del taller de huerta municipal de plantas medicinales, huerta y frutales. Y hoy en esta octava clase vamos a ver el tema de los tipos de huerta, ¿no? Cómo arrancar ahora y qué posibilidades tenemos. La cuestión es que primero es ver qué es lo que tenés, ¿no? Podés arrancar en una maceta, puede ser de este tipo. Después vamos a hablar de qué le pasó a esta lechuga y por qué está tan estirada, pero podés arrancar en una maceta, podés arrancar en un cajón, ¿sí? Poniéndole un plástico con agujeritos y rellenándola con un poquito de tierra. Todas estas son maneras en las que vos podés arrancar, y podés arrancar directamente en la tierra, pero también de varias maneras. Entonces vamos a hablar de dos maneras como bien distintas, ¿no? La parte de lo que hablamos cuando decimos un bancal, un cantero, en donde tratamos de, si bien podemos, como es agroecología, siempre vamos a poner diversidad y va a haber intercultivo y va a haber plantas diversas, pero podemos mantener cierto orden, ¿no? En lo que es un bancal. Y después está el tipo que hablamos de chacra, que es cuando son plantas que no suelen mantener un orden. Por ejemplo, el zapallo. El zapallo, que se combina en una asociación excelente que es la milpa, que si querés te voy a dejar acá un link para que veas el video de la milpa. Y lo que vamos a ver es que le gusta mucho el sol a la huerta, ¿no? Sea de un bancal o sea chacra, lo tengamos de diversas maneras. El maceta le gusta el sol, porque por ejemplo esta planta, ahora les voy a mostrar esta maceta. ¿Qué pasó? Acá yo tengo una planta que es un ají, que estaba en la huerta en el verano pasado y yo lo puse en maceta para salvarlo de las heladas y lo puse abajo de un árbol. Y le tiré una semillita de lechuga porque había una planta, digamos, florecida con semillitas. Y esta lechuga creció. Fíjense que se fue estirando, ¿no? Entre nudos se fue alargando. Esto sucede porque las plantas no tienen sol suficiente. O sea, no es un problema el envase, no es que la maceta sea chiquita, sino que el sol es muy importante para todo lo que son las hortalizas. Si queremos que se desarrollen bien, bueno, es importante que tengan mucho sol. Pero a mí no me importó, porque yo lo que estoy haciendo es cuidar a esta plantita, que si después podemos hacer un acercamiento, podemos llegar a ver que tiene todavía unas ramitas verdes abajo y que probablemente ahora, con estos primeros calores de la primavera, va a volver a brotar y voy a tener morrones muy rápidamente, porque esta es una planta adulta. Bien, acá tenemos otro ejemplo de huerta en maceta. Tenemos una frutilla con dos cebollines a los costados, ¿sí? El cebolla de verdeo va creciendo, la puedo ir cosechando, ir consumiendo, vuelve a brotar, protege a la frutilla de otros bichos y ya voy teniendo algo que puedo cosechar. Acá mismo tenemos una ruda, una aromática y un palito de una vara de parra que me trajeron y que está brotando, ¿sí? Entonces esta es una sucesión. Estoy teniendo plantas que por ahí el año que viene la divido y la frutilla la pongo en otro lado y la parra en otro lado, pero bueno, voy teniendo grupos de planta en conjunto. Entonces una pequeña huerta en una maceta. Bien, ¿qué podemos poner en un cajón como este? Por ejemplo, ajos, ¿sí? El ajo es una planta que perfectamente pueden ir en esa profundidad. ¿Qué va a pasar? Va a ser un ajo más chiquito que los que compramos, que vienen por ahí de Mendoza, de lugares secos como San Juan, pero nos va a dar y podemos hacer esa experiencia. También algunas otras plantas pequeñas en general, porque con la profundidad de un cajón no vamos a poder desarrollar gran profundidad de raíces, ¿sí? Entonces, si tienen la posibilidad, mi recomendación entonces va a ser que traten de armarse un cantero, un lugar en el piso donde poder, sacando el pasto, arrancar a poner plantas que tengan después más desarrollo. Bueno, acá traje algunas cosas para mostrarles. Ahora es la época de empezar a sembrar el zapallo. Zapallo hay un montón de variedades. Tenemos esta de cáscara dura, tenemos el anco. Entonces aprovechen ahora para ir juntando semillas o ir compartiéndolas. Si saben de alguien que tiene zapallos del año pasado. Después, por ejemplo, la esponja también es un momento para plantarla, es una enredadera.
Si bien necesita tener un lugar donde ir para abajo, no tiene por qué ser tan grande, puede ser una maceta de 20 litros, pero después sí va a tener que tener un lugar donde treparse, porque es una enredadera. Y también es el momento de plantar papa, ¿sí? Una experiencia que pueden hacer tanto en maceta como directamente en tierra, y que me parece interesante porque 2x3 hoy nos encontramos con las papas brotadas que nos quedaron de alguna compra. Así que bueno, a experimentar con todo eso. Y ahora vamos a pasar a las preguntas. Me mandaron algunas preguntas, ¿no? ¿Qué necesito para empezar? Bueno, obvio que ganas, porque después encontrás hasta en la papa brotada una forma de arrancar si no tenés semillas. Entonces, empezá con lo que tengas, arrancá. Ese sería el tema. No necesitas muchas cosas, solamente ir metiendo mano en la tierra, ir animándote a poner en la tierra la papa y ver qué pasa. ¿Cómo planificar qué plantar? ¿Depende del suelo, de la luz que tenga? Bueno, lo que estamos diciendo es que a la huerta le viene muy bien mucha luz. Tenés que buscar el lugar con más luz que tengas y arrancar en ese lugar, ¿sí? Y bueno, ¿cómo planificar esto? Si yo después voy a estar cortando el pasto, voy a estar, digamos, preocupándome porque el zapallo se está extendiendo mucho, bueno, por ahí conviene plantar otro tipo de planta. El zapallo se extiende, pero bien. ¿Cuáles son los pasos para el cultivo en un bancal? Entonces, lo primero sería sacar el pasto y después ir entreverando plantas diferentes y con eso vamos armando el bancal. No es mucha ciencia, simplemente eso. ¿Cómo proteger a la huerta de plagas? Bueno, esto lo hablamos en el video anterior, pero acuérdense que con la diversidad, incorporando aromáticas y flores, ya estamos protegiendo nuestra huerta. Bien. Bueno, de las asociaciones. Ahora yo les dije, por ejemplo, ajo. El ajo va muy bien con la lechuga. Ahí tienen una asociación. La otra asociación, la milpa, que les voy a dejar el link. Bien. Otra pregunta. Dice, ¿la huerta selvática hace que nuestras plantas crezcan menos? ¿Hay que desyullar? Entonces yo digo, no hace que las plantas crezcan menos, pero si yo tengo mucho sombreado entre las plantas, sí me conviene desyullar porque si no las plantas se van a estirar mucho. Entonces simplemente voy entreverando las plantas, dándole espacio para que se desarrollen, ¿sí? Pero cuando veo que lo necesitan, no esa cosa de dejar la tierra suelta, de la tierra, digamos, despejada. Eso no es necesario. A medida que crecen, puedo ir entrecortando y ya cosechando, por ejemplo, para ensaladas, algunas hojas y de esa manera también, digamos, voy haciendo espacio. ¿Qué pasa? Si a mí me pasa que empiezan a crecer algunas malezas o yuyos que yo sé que son comestibles, yo los voy a dejar, ¿sí? Pero trato de dejar 1 o 2, digamos, el resto, si son muchos, los corto. Otra pregunta, ¿qué tipo de plantas pueden quedar en cajón o macetita y cuáles deben pasar a tierra para su desarrollo? Bueno, acá yo les mostraba el caso de la frutilla y la parra. La parra, si yo quiero que me dé fruta, la voy a tener que pasar a una maceta más grande, ¿sí? Pero la puedo probar tener en maceta y va a ser como un bonsai. Y eso también es una experimentación que podemos hacer. Así que me parece que también es cuestión de ir probando. Y bueno, este es el final. Espero que les haya gustado este nuevo capítulo y que me dejen las preguntas que quieran. Pueden seguirnos en las redes sociales. Es Una Huertera en YouTube, en Facebook y también Huertera en Instagram. Y estos videos los estamos subiendo todos a Comunidad Huertera Punta Indio, así que se pueden suscribir y bueno, pueden mandar las preguntas, podemos compartir las experiencias. Así que bueno, hasta la próxima.